El día 27 de noviembre, Johnny Herrera señaló que el plan Estadio Seguro había fracasado. Señalaba la importancia de tener la posibilidad de integrar las barras a los clubes y a la organización de los eventos deportivos. A la luz de los hechos hemos visto que este programa, ya a 8 años prácticamente de su puesta en marcha, no ha sido capaz de solucionar el problema que prometía solucionar en principio. El Plan Estadio Seguro nace en 2011 en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Este plan tenía principalmente 3 objetivos. El primero era la prevención de situaciones de violencia. En segundo lugar, presentar una respuesta oportuna a los problemas de seguridad emergentes. Y en tercer lugar, asumir la responsabilidad de los hinchas y clubes. Este programa, esta política pública, ha demostrado ser a lo largo de sus 8 años de existencia un total fracaso. Y no solamente por el hecho de que no se ha podido eliminar esta violencia que se manifestaba en el fútbol, sino que esto tiene más bien problemas estructurales. ¿Qué tipo de problemas? Básicamente al ser una política pública mal diseñada. ¿Pero qué es una política pública? Básicamente lo podemos entender como orientaciones que motivan la acción gubernamental dirigida tanto a situaciones que se han sido definidas como problemas públicos o para influir en estadios que se considera oportuno intervenir para obtener mejoría en la organización social. En algunas ocasiones para lograr estas mejorías se acude también al aporte de privados, a organizaciones civiles y privadas, entiéndase, no en términos económicos, pero que sí ayudan a la provisión de valor público, entiéndase a la definición de estos problemas públicos que hablábamos en primera instancia. ¿Qué es un problema público? Un problema público como tal no existe. Los problemas públicos son construcciones que se realizan a razón de determinadas valoraciones de situaciones. Básicamente la discrepancia entre lo que es y lo que debería ser. Una política pública tiene un ciclo de existencia, tiene un ciclo que parte con la definición de ese problema público, con la identificación del mismo. Una segunda etapa que tiene que ver con la formulación de alternativas que me van a permitir solucionar el problema que acabamos de definir. Luego tenemos en tercer lugar la adopción de alternativas que se vayan a tomar de todo el abanico que se haya presentado en principio de opciones para solucionar el problema. Se debe elegir las opciones más viables a razón de las personas que están en el diseño de esta política pública. Luego tenemos la implementación de esta decisión y para terminar con la evaluación de los resultados que se obtienen a razón de este ciclo. Este ciclo no termina ahí, continúa y volviendo al primer punto, a la revisión, a la definición y la identificación de un problema público. Este problema público claramente lo podemos entender como la violencia que se daba en los estadios. Desde la creación de las barras bravas a finales del 80 se han visto una serie de eventos que están muy ligados a la violencia, incluso dentro de las mismas barras a razón de las disputas de liderazgo que por lo general se dan por una vía violenta, pero también por el enfrentamiento de las barras. Hoy en día esta problemática y esta violencia de la que podríamos hablar también la podemos encontrar en la suspensión del partido entre Unión La Calera e Iquique en el Estadio Bicentenario de la Florida, donde hubo un número pequeño de miembros de la Garra Blanca ingresaron al Estadio Bicentenario de la Florida y lograron suspender el encuentro. Digo pequeño a razón de quienes fueron los que ingresaron al estadio, no necesariamente a los que llegaron a las afueras del mismo. Pero esto no es un problema que sea nuevo. Esta política partió con la idea de la criminalización. Nunca tuvo la intención de integrar a las barras al espectáculo. Por el contrario, se
se intentó criminalizar aquellos elementos donde se suscitaban estos miembros de las barras. Alrededor del bombo se dijo en principio que llevaban lienzos y que en ello ocultaban armas también. Se prohibió también el uso de fuegos de artificio e incluso de humo. Y también se limitó el acceso de banderas que ya no podían ser de un tamaño mayor de 1 metro por 1,2 metros, con un mástil de cartón, como la bandera habitual que se vende en las afueras de los estadios. Esta violencia básicamente o estas acciones básicamente lo que realizaron fue concentrar esa violencia. ¿Por qué? Básicamente porque los accesos ya no eran los mismos, las revisiones eran mucho más estrictas. Se lograba identificar y también se lograba tener mayor tecnología para la detección de aquellas personas que eventualmente hubieran estado involucradas en hechos de violencia anteriores. Pero sin embargo, este plan nunca atacó el verdadero problema, la violencia. Se encargó de criminalizar elementos, pero no de buscar a las personas que estaban detrás de todas aquellas acciones de violencia. Nunca se logró dar con el objetivo. ¿Y esto por qué? Básicamente porque nunca se definió bien el problema. Nunca vimos una capacidad del Estado para poder dar solución a la violencia, para que volvieran las familias a los estadios. Para que la familia vuelva a los estadios es menester también que el precio de las entradas sea accesible para todos, no solamente para algunos. Hay partidos en los que donde las entradas más económicas valen alrededor de 5.000 o 7.000 pesos. Una familia puede pagar eso con un salario mínimo. Todo eso resulta redundante también a relación de las manifestaciones que se viven en Chile actualmente. No se trata actualmente de criminalizar las barras. Lo que trato de hacer y lo que intento decir es básicamente que las barras bravas son un elemento que está presente hoy en día no solo en los estadios, en las calles, en las poblaciones. No son personas, no son personas que tengan una situación determinada. Hablamos de postergados, hablamos de postergados, hablamos también de gente que vive en vulnerabilidad. Y eso resulta en un hecho puntual al momento de actuar en grupo. El actuar en grupo es distinto a actuar en solitario. Nunca va a ser igual. La política pública se encargó de no ver esta situación. La política se encargó de criminalizar elementos, pero no de ver la realidad que se vive